Hola a todos. Esta es mi primera historia y un crossover que se me ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si Isaac Clarke del universo de Dead Space hubiera caído en el mundo de Murder Drones? Lo escribo por diversión, así que espero que lo disfruten. Descargo de responsabilidad. Dead Space y Murder Drones no me pertenecen. Todos los derechos son de sus respectivos creadores, así mismo como todo material audiovisual que use. Aunque esta historia es solo un fanfiction hecho por un random con una idea en la cabeza que no se pudo sacar. Si algo no les resulta congruente o no les gusta el rumbo de la historia, lo lamento, pero trataré de mejorar en el futuro. Espero que les guste. Sin más dilación, que empiece el quilombo. El paisaje de Cooper 9 se extendía ante él como una cicatriz olvidada en el tiempo, un vestigio de lo que alguna vez fue una civilización próspera y ahora yacía reducida a cenizas. Edificios ennegrecidos yacen en ruinas, sus esqueletos corroídos por los años y la intemperie, como si la misma estructura del mundo hubiera decidido colapsar sobre sí misma. El suelo, cubierto por una fina capa de polvo gris y escombros, crujía suavemente bajo cada paso, como un eco lejano de las voces que alguna vez poblaron esas calles. El cielo, de un tono grisáceo y opresivo, permanecía en perpetua penumbra, como si la misma atmósfera se negara a permitir la esperanza de un nuevo amanecer. Nubes espesas y turbulentas se arremolinaban en lo alto, reflejando la desesperación impregnada en aquel mundo moribundo. El viento aullaba a través de los pasajes vacíos, colándose entre las estructuras derruidas y llevando consigo el lamento de un planeta olvidado. Entre las calles desoladas, una figura avanzaba con pasos calculados, pesados, como si el propio suelo intentara atraparlo con cada movimiento. Medía alrededor de 1,92 m, su silueta imponente envuelta en un blindaje de apariencia robusta, forjado en la intersección entre la tecnología y la necesidad de sobrevivir. La armadura se ajustaba a su cuerpo con una precisión mecánica, cada pieza ensamblada con un propósito, cada centímetro optimizado para soportar el rigor de un universo despiadado. Un tenue resplandor azul celeste emanaba de las ranuras del casco que cubría su rostro, su visera luminiscente filtrando la oscuridad circundante y proyectando sombras alargadas en las paredes destrozadas de los edificios cercanos. Era la única fuente de luz en aquel desierto de muerte, un faro solitario en un abismo sin esperanza. La respiración acompasada y rítmica resonaba dentro del casco, un recordatorio constante de su presencia en un lugar donde el aire mismo parecía estancado, viciado por la descomposición y el abandono. Isaac Clarke se movía con la precisión de alguien que había aprendido, a base de puro sufrimiento, que un solo error podía significar la muerte. Su traje, el avanzado de élite, era más que una simple armadura. Era una extensión de su voluntad, una segunda piel reforzada con aleaciones avanzadas y polímeros endurecidos. Cada articulación estaba diseñada para maximizar la movilidad sin comprometer la protección, cada compartimento de almacenamiento optimizado para el transporte de equipo vital. Pero, pese a su funcionalidad, pese a la sensación de seguridad que ofrecía, el traje no podía protegerlo de lo que más pesaba sobre él: la soledad. Se detuvo por un momento, dejando que sus ojos recorrieran el paisaje muerto ante él. En otro tiempo, quizá, habría sentido curiosidad, la necesidad de explorar, de comprender lo que había sucedido en aquel mundo. Pero ahora, después de todo lo que había visto, después de todo lo que había perdido, lo único que podía sentir era un profundo cansancio. No el físico, no el que podía mitigarse con descanso, sino un agotamiento arraigado en su propia alma, una fatiga que pesaba sobre sus hombros como una losa imposible de levantar. Inspiró hondo, dejando que el aire filtrado por su casco llenara sus pulmones. No había vuelta atrás. No importaba cuánto deseaba cerrar los ojos y desaparecer, no importaba cuántas veces la muerte le había rozado los talones, siempre había una razón para seguir adelante. Quizá, solo quizá, esta vez tendría que encontrarla por sí mismo como siempre ha hecho. Sus botas avanzaban con un crujido metálico, desplazando la arena fina que cubría el suelo, cuando un sonido diferente, más seco y quebradizo, lo detuvo.
un matiz discordante en la monotonía de su andar, un ruido apenas perceptible en medio del viento que arrastraba partículas de polvo y ceniza. Bajó la mirada con la frialdad de la costumbre, pero la escena que encontró bajo sus pies le hizo detenerse, aunque solo fuera por un segundo. Allí, a medio enterrarse en la arena pálida y estéril, yacía lo que alguna vez fue un hombre. O una mujer. La identidad ya no tenía relevancia, ni para él, ni para nadie. Los huesos blanquecinos, pulidos por el tiempo y la intemperie, se esparcían en un desorden macabro, como si incluso la muerte hubiera sido caótica en sus últimos momentos. Jirones de tela raída permanecían adheridos a las articulaciones, retazos de lo que alguna vez fue ropa, quizá un uniforme, quizá un simple recordatorio de que esa figura había sido alguien antes de sucumbir al olvido. Isaac exhaló lentamente, el sonido amortiguado por su casco, y siguió observando en silencio. No era la primera vez que veía la muerte, ni la segunda, ni la centésima. Se había acostumbrado a su presencia, a su hedor, a su inevitabilidad. Pero esta vez la muerte no había llegado con un rugido ensordecedor ni con el estruendo de un estallido. No hubo gritos ni alaridos desesperados. No hubo la urgencia de correr o de luchar. Solo un cuerpo, olvidado en un mundo que había dejado de importarle. El casco de Isaac emitió un leve zumbido cuando su mano enguantada se alzó para frotar la visera en un gesto mecánico de cansancio. Su respiración se filtró en la interfaz del traje con un ritmo lento y pesado, como si incluso el oxígeno reciclado compartiera su agotamiento. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Las horas, los días, incluso las semanas se habían diluido en un continuo grisáceo donde solo importaba moverse, encontrar suministros, mantenerse con vida. El concepto del tiempo había perdido su significado en este planeta muerto, donde el sol nunca brillaba y la noche no traía descanso. Sabía que su llegada no había sido planeada. Sabía que su nave se había estrellado, aunque las circunstancias exactas del accidente se le escapaban en los fragmentos dispersos de su memoria. Había encontrado refugio entre los restos del casco destrozado, había reparado una máquina de servicio que le permitió al menos contar con lo básico para no morir. Pero más allá de eso, no había encontrado nada. Ninguna señal de otros humanos, solo esqueletos y estructuras vacías. Y, sin embargo, sabía que no estaba solo. La sensación era sutil, una presión en la base del cuello, justo donde su instinto de supervivencia le gritaba que girara, que vigilara sus espaldas. No era paranoia. Paranoia era dudar de lo que se veía o se oía. Lo que él sentía era certeza. Algo se movía en la periferia de su existencia, acechante, observándolo desde rincones donde la luz no alcanzaba. No sabía cuántos eran, ni qué tan cerca lo tenían. Pero lo sabían. Sabían que estaba aquí. Los Murder Drones. Así se hacían llamar. Máquinas asesinas que patrullaban las sombras con movimientos inquietantemente fluidos, demasiado ágiles para su estructura metálica. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado y etéreo, como faros espectrales en la penumbra, observándolo con una intensidad que ponía sus nervios al límite. No eran como los necromorfos, no eran cadáveres reanimados por una fuerza cósmica incomprensible, pero compartían algo con ellos, la intención asesina. Ya lo habían atacado más de una vez, lo habían acechado en la oscuridad, habían intentado cazarlo con un hambre mecánica y despiadada. No sabía qué demonios eran, ni qué los impulsaba, pero sí sabía una cosa: no eran amistosos. Y si algo había aprendido después de tantos años sobreviviendo entre monstruos, era que cualquier cosa que intentara matarlo debía ser eliminada primero. Sus dedos se afianzaron en el mango de su tan icónica y siempre confiable cortadora de plasma, mientras continuaba avanzando. Su visor reflejaba el entorno devastado ante él, líneas de datos proyectando un sinfín de lecturas que apenas registraba en su mente. Su atención estaba en otra parte. Por los libros de registros que había encontrado dispersos entre las ruinas, pudo reconstruir la historia de este mundo. Humanos. Este planeta había sido habitado por humanos. Pero un desastre, uno lo suficientemente grave como para sumir Cooper 9 en este páramo árido y sin vida, había terminado con todos ellos. Contaminación, colapso ambiental, un error irreversible, la causa exacta no importaba. Todos murieron. Todos, excepto los drones. Aparentemente estos humanos eran colonizadores que usaron cierta unidad de robots trabajadores conocidos como Worker Drones, aunque aún seguía sin saber qué carajos era un Murder Drone, y dudaba bastante de que un robot únicamente creados para trabajar tuviera la capacidad de regenerarse, volar y sacar armas hasta por los codos. La ironía lo golpeó con la sutileza de un yunque. Los únicos supervivientes en este mundo desolado eran máquinas. Y, sin embargo, a pesar de lo que los registros decían, él solo había encontrado cadáveres humanos.
Esqueletos olvidados, polvo de lo que alguna vez fueron civilizaciones, edificios en ruinas, pero de los drones, solo había encontrado restos dispersos, piezas metálicas carbonizadas o desgarradas, signos de conflicto. No los suficientes para dar una imagen clara, pero sí lo bastante como para sugerir que aquí había pasado algo más de lo que los archivos mostraban. Sus pensamientos vagaron mientras sus pasos seguían adelante, impulsados por la inercia de alguien que ya no caminaba con un propósito claro, sino por costumbre. Y, como un mantra gastado, la pregunta volvió a su mente. ¿Qué diablos fue lo que hice para terminar varado aquí en primer lugar? La respuesta no llegaría fácilmente. No porque no la supiera, sino porque se negaba a enfrentarla. Había muerto. O, al menos, debería haberlo hecho. La memoria de su último enfrentamiento era un torbellino de imágenes difusas y sonidos distorsionados. Explosiones cegadoras, gritos amortiguados por el vacío del espacio, la voz de Carver gritando algo que ya no recordaba con claridad. La luna necromorfa, un titán de carne retorcida y odio insondable, gritando con una furia cósmica mientras la efigie se fragmentaba. Él y Carver cayendo, arrastrados por la nada, perdiéndose en la inmensidad del espacio. Se había resignado en esos últimos instantes. Había aceptado su final. Pero entonces, algo pasó. Algo había cambiado la ecuación. Las leyes del universo se habían roto una vez más, burlándose de la lógica y la física. Algo o alguien había interferido, lo había arrancado de su destino final y lo había arrojado a este planeta muerto, lejos de todo lo que conocía. Sus manos se tensaron sobre su arma. No importaba el porqué. No importaba cómo. Lo único que importaba era que seguía con vida. Isaac Clarke, el ingeniero de la USG Ishimura. El sobreviviente de la estación Titán. El hombre que destruyó una luna. Todavía estaba aquí. Todavía respiraba. Y mientras su cuerpo pudiera moverse, mientras su mente pudiera encontrar una razón para seguir, lo haría. Porque eso era lo único que le quedaba. Cooper 9 estaba a punto de convertirse en el nuevo escenario de su lucha por la supervivencia. La primera vez que lo notó, pensó que solo era su imaginación. Su mente jugándole una mala pasada en este infierno de metal y soledad. Pero con el paso de los días, los pequeños cambios se volvieron imposibles de ignorar. No era la oscuridad que se extendía como una niebla sofocante en Cooper 9, ni el silencio ensordecedor que colmaba cada rincón de la ciudad abandonada. Era algo diferente. Algo sutil, pero inquietante. Una terminal que antes estaba muerta ahora parpadeaba con un resplandor débil, su pantalla rota emitiendo un brillo fantasmal en la penumbra. Un panel de energía, que él mismo había revisado y asegurado, ahora yacía con sus cables arrancados con una precisión casi quirúrgica. No era obra del tiempo ni de los Murder Drones. No. Aquellas cosas destrozaban sin método, conducidas por un instinto de destrucción y sadismo. Pero esto era diferente. Esto era metódico. Comenzó a notar el patrón. No era un saqueo sin sentido, sino una operación estructurada. Piezas desaparecían en secuencias lógicas. Componentes electrónicos, conductos energéticos, estructuras modulares arrancadas con exactitud. Vehículos a los que había echado un vistazo estaban desmantelados. Les faltaban ruedas, pistones, láseres de corte. A veces, incluso desaparecían por completo, como si alguien los hubiera movido. Y lo más perturbador era que él nunca veía ni escuchaba a nadie hacerlo. Alguien ha estado aquí, pensó, con el ceño fruncido mientras pasaba los dedos por una terminal recién manipulada. La paranoia se instaló en su mente como un veneno lento. Sabía que los Murder Drones no eran los responsables. Ellos cazaban por instinto, no por necesidad. No pensaban en la eficiencia. Pero este alguien, este algo estaba recopilando materiales de una forma estructurada, casi calculadora. Decidió tomar medidas. Empezó a dejar marcas, pequeñas señales para ver si los cambios continuaban. Usó su experiencia como ingeniero para analizar el deterioro de la ciudad y descubrir si algo o alguien estaba moviéndose en su mismo radio de acción. Cada noche revisaba sus puntos de referencia, y cada noche confirmaba lo que temía. Algo estaba operando en la ciudad al mismo tiempo que él. El sentimiento de ser observado creció en él como una marea implacable. No había pruebas concretas, ningún sonido de pasos, ningún destello en la distancia. Solo la certeza innegable de que no estaba solo. ¿Sería otro sobreviviente?
¿Una máquina con propósito desconocido? ¿Algo peor? No quería averiguarlo. No aún. Si esa entidad era capaz de moverse sin ser detectada y operar con tanta eficiencia, debía ser extremadamente peligrosa. Isaac empezó a evitar ciertas áreas, a probar rutas alternativas, a moverse más rápido y con más cautela. No quería un enfrentamiento con algo que ni siquiera podía ver. Pero Cooper 9 se estaba quedando sin recursos. O, mejor dicho, se los estaban llevando. Y si quería sobrevivir, no tenía otra opción más que adentrarse en nuevas zonas. Fue así como llegó la decisión. Debía moverse. Y debía hacerlo de noche, cuando sus depredadores habituales cazaban, pero también cuando quizá pudiera descubrir al responsable de estos cambios. No tenía muchas ganas de enfrentarlo si resultaba hostil. Pero en Cooper 9, las opciones eran pelear o morir. Y él, al menos por ahora, no tenía intención de lo segundo. Isaac dejó escapar un suspiro pesado, el sonido amortiguado dentro de su casco, mientras sus ojos recorrían la zona que había convertido en su refugio. O lo que quedaba de ella. Los generadores auxiliares apenas tenían carga. Parpadeaban con un resplandor moribundo, como si cada chispa de energía que emitían fuera una súplica silenciosa. Las baterías que había almacenado estaban agotadas o dañadas, y los paneles solares, en los que había depositado una mínima esperanza, habían sido saqueados. No por los Murder Drones. Ellos no actuaban con sutileza ni planeaban a largo plazo. Esto era diferente. Frustrante. Una presencia invisible que drenaba lentamente sus recursos y lo empujaba hacia la incertidumbre. Se pasó una mano enguantada por el casco. El nudo en su estómago se apretó. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que moverse de noche en Cooper 9 era una condena casi segura. Pero también sabía que quedarse quieto no era una opción. Su arsenal de raciones era escaso y su equipo necesitaba repuestos. No podía permitirse el lujo de esperar a que algo lo encontrara primero. La decisión estaba tomada. Cuando finalmente se adentró en la noche, lo hizo con la precaución de un hombre que caminaba sobre el filo de una navaja. El aire era gélido, aunque no en un sentido natural. La escarcha cubría el metal del suelo como una pátina fantasmal, reflejando el brillo tenue de su visor. Su respiración se hacía eco en el interior del casco, pausada y pesada, acompasada con el latido de su corazón. Sujetaba su cortadora de plasma con firmeza, los dedos en tensión, listos para reaccionar ante cualquier sombra que se moviera de forma errática. La ciudad muerta se extendía ante él con su usual desolación, pero algo en ella parecía distinto en la penumbra. Más, expectante. Como si la propia estructura metálica de Cooper 9 contuviera la respiración, esperando a ver qué haría. Isaac se desplazaba con cautela, cada paso amortiguado por el silencio omnipresente. Sabía que no estaba solo. No porque viera algo, sino porque la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Cada tanto se detenía, su mirada recorriendo los restos de vehículos destrozados y edificios con cicatrices de un conflicto olvidado. Sus sensores captaban fluctuaciones en la temperatura, leves rastros de movimiento en la periferia de su visión. Nunca lo suficiente como para confirmar una amenaza, pero sí para mantener su paranoia al límite. Era una cacería. No sabía si era el cazador o la presa, pero tenía claro que lo descubriría pronto. Desde que tenía memoria, Cooper 9 había sido su hogar. Un hogar frío, despiadado y lleno de chatarra oxidada, donde los Worker Drones sobrevivían más que vivían, y donde ella siempre había sido la extraña. La que hablaba demasiado. La que cuestionaba todo. La que nadie quería cerca. Esa sensación de ser una paria la había acompañado toda su vida, y en cierto punto, simplemente dejó de importar. Pero ahora había otra cosa ocupando su mente. Alguien estaba interfiriendo con sus recursos. No sabía quién era, ni qué buscaba exactamente, pero sí sabía que estaban compitiendo por los mismos suministros. Lo había notado en los pequeños detalles. Baterías desapareciendo, herramientas movidas de sitio, fuentes de energía que parecían haberse drenado antes de lo esperado. Y lo peor, las trampas. No era difícil darse cuenta cuando alguien intentaba hacerle la vida imposible, y este desconocido no parecía muy entusiasmado con compartir. Así que decidió devolverle el favor. Robar paneles solares no era lo más emocionante que había hecho, pero sí lo más satisfactorio. Sabía que a quien quiera que fuese esto le jodería bastante, y esa idea le arrancaba una sonrisa. No era su culpa que este sujeto misterioso hubiese decidido interponerse en su camino. Si quería recursos, que los buscase en otro sitio. Cooper 9 no era amable con los que dudaban. Se movía con la destreza que solo alguien nacido y criado en este lugar podía tener. Sabía qué estructuras eran estables y cuáles colapsarían con el peso de un dron encima. Conocía los callejones donde esconderse si algo iba mal, y sobre todo, sabía cómo moverse sin ser detectada.
Había pasado toda su vida escabulléndose, tanto de los Murderdrons como de su propia gente. No era algo que le costara trabajo. La ironía no se le escapaba. Había pasado toda su vida tratando de encajar con los Workerdrones solo para ser rechazada y marginada. Ahora, aquí estaba, robándole recursos a otro extraño al que ni siquiera conocía, solo porque podía. ¿Era una venganza? Tal vez. ¿Un acto de rebeldía sin sentido? Definitivamente. Pero en Cooper 9, sobrevivir significaba hacer lo necesario, y ella no iba a quedarse sin luchar. Uzi Dorman nunca había sido del tipo que se quedaba quieta y obedecía. No cuando todos a su alrededor la trataban como si fuera un error, como si por el simple hecho de cuestionar su miserable existencia en Cooper 9 fuera una amenaza para el frágil equilibrio de una comunidad que apenas podía llamarse sociedad. Había crecido entre miradas de desaprobación, susurros a sus espaldas y burlas veladas que no se molestaban en ocultar. Era la extraña, la que pensaba demasiado, la que quería hacer algo más que esperar a que los Murderdrons los redujeran a chatarra cuando llegara su turno. No encajaba. Nunca lo había hecho. Y si su propio padre apenas hacía el esfuerzo de ocultar su decepción, ¿por qué debería importarle lo que los demás pensaran? Era un juego, uno peligroso, pero al menos le daba algo en lo que enfocarse. Algo más que el vacío que la rodeaba, más que la certeza de que cualquier noche podía ser la última. Más que el dolor latente de saber que, aunque volviera a casa, nadie le estaba esperando realmente. Y en su interior, aunque no lo admitiría, también quería ver cuánto podía aguantar su desconocido adversario. Si acaso era alguien que valiera la pena conocer, o solo otro cadáver esperando a ser encontrado en las ruinas de Cooper 9. Desde que Cooper 9 se había convertido en un cementerio de metal y desesperación, Uzi había aprendido una lección clara. Sobrevivir no era suficiente. No bastaba con esconderse tras una puerta oxidada, mientras los Murderdrons los cazaban como si fueran juguetes rotos. No cuando sabía que afuera, en la interminable oscuridad, algo más se movía. Algo que competía con ella en una guerra silenciosa. Al principio, había pensado que era simple coincidencia. Un panel solar que desaparecía aquí, una batería drenada más rápido de lo normal allá. Pero con el tiempo, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Herramientas cambiadas de lugar, piezas que ella misma había escondido y que luego se esfumaban sin dejar rastro. No era un saqueo caótico, sino una operación precisa. Metódica. Casi profesional. Eso la irritaba. No solo porque significaba que había otro jugador en este juego de supervivencia, sino porque ese jugador parecía tener experiencia. Y ella odiaba perder. Así que había tomado represalias. Pequeñas jugadas al principio. Mover suministros para hacerle perder tiempo, inutilizar piezas con daños sutiles pero críticos, redirigir fuentes de energía para que se descargaran cuando más las necesitara. No podía evitar sonreír cuando imaginaba la frustración de su enemigo invisible. No tenía idea de quién era, pero algo en este enfrentamiento le emocionaba. Era la primera vez en su vida que se sentía útil. Importante. Más que una simple carga. Pero tenía otros problemas. Como la presentación en la escuela. Para ser justos, su idea no era mala. En teoría, un arma lo suficientemente potente podría hacerle frente a los Murderdrons. La clave estaba en la fuerza de impacto y en la velocidad de perforación. Y si bien su rifle de riel casero todavía tenía algunos pequeños inconvenientes, eso no significaba que no pudiera demostrar su punto. Por desgracia, su punto estaba a punto de ser completamente ignorado. Y entonces, con un suministro constante de energía, la disipación térmica se optimiza, permitiendo un disparo sostenido sin comprometer la estructura del arma, explicó, orgullosa de su trabajo. Hubo silencio. El profesor la miró con una mezcla de agotamiento y resignación antes de frotarse los ojos. Uzi, esto es una exposición de matemáticas. ¿Por qué tienes un rifle de riel? ¿Esto no se supone que podría considerarse como un tiroteo escolar? El murmullo en la sala aumentó, acompañado de algunas risitas contenidas. Uzi sintió que su orgullo se encogía un poco, pero se cruzó de brazos con un bufido. Porque la ciencia necesita armas geniales, respondió Uzi, como si fuera lo más obvio del mundo. El profesor suspiró. Y luego el rifle falló, la puerta desde el interior de la habitación se deformó por la gran presión, como si fuera una bolsa de frituras. Para cuando Uzi despertó en la enfermería, con un zumbido constante en su cabeza y el amargo sabor del fracaso en la boca, ya tenía un nuevo plan. Uy, puta, no estaba ahí. No la mató. Por Dios, soy tan mala. Su rifle necesitaba reparaciones, y para eso, necesitaba más recursos. Recursos que, casualmente, su misterioso rival también estaba acumulando. Era momento de salir a buscar más. Y de paso, ajustar cuentas. El problema era salir sin que nadie lo notara. Esperó hasta que la mayoría estuviera distraída. Caminó por los pasillos con la naturalidad de alguien que no estaba a punto de hacer algo estúpidamente peligroso.
Sabía que las cámaras tenían puntos ciegos y que los guardias apenas prestaban atención. Código maestro activado. Todo iba bien, hasta que escuchó una voz detrás de ella. ¡Ay, Robo Jesús! ¿Me puedes explicar a dónde se supone que ibas a ir? Se congeló. Se giró lentamente y vio a su padre, Kando Orman, mirándola con una expresión entre confusión y su usual indiferencia. «Oh, hey, papá», dijo, forzando una sonrisa. Khan alzó una ceja con un semblante severo y poco amable, no se esforzaba por ocultar su decepción. «¿Qué estás haciendo fuera tan tarde?» Uzi rápidamente armó una mentira. Proyectos escolares. Ya sabes, ingeniería, tecnología, mejorar la seguridad del búnker», Khan ladeó la cabeza. «¿No explotaste la última exposición?» «Detalles», respondió ella rápidamente, antes de aclararse la garganta. «De hecho, pensé en trabajar contigo en, ya sabes, la puerta. Tu puerta. Gran invento, por cierto. Me inspiró mucho y quería hacer un proyecto sobre eso. Así que, sí. Necesito salir a buscar materiales para mejorarla». Su padre parpadeó. Luego sonrió con evidente orgullo. «¿De verdad?» «Sí, claro», mintió, con una sonrisa tensa. Khan asintió con entusiasmo, dándole unas palmaditas en la cabeza. «Bueno, en ese caso, adelante. No dejes que te detengan tu camino a la grandeza, hija». Uzi sonrió de manera mecánica mientras se alejaba, reprimiendo un suspiro de alivio. Apenas estuvo lo suficientemente lejos, rodó los ojos. Dios, eso fue fácil. Ahora, con la puerta libre, tenía un objetivo claro. Conseguir los recursos para reparar su arma, y tal vez, solo tal vez, hacerle la vida más difícil a su adversario anónimo. Después de todo, si él quería jugar sucio, ella estaba más que dispuesta a devolverle el favor. La escarcha se acumulaba en la superficie metálica, formando un tenue velo blanco sobre los restos de la ciudad. Cooper 9 yacía en un silencio perpetuo, un cementerio de acero donde la única presencia viva era la de un hombre solitario avanzando entre los escombros. Isaac Clarke no dejaba huellas. Su traje, resistente al frío extremo, no mostraba signos de desgaste. Solo la capa de escarcha sobre la fibra y el metal de su armadura marcaba su paso, como si el entorno intentara asimilarlo en su letargo. Su silueta era apenas un espectro en la penumbra, el negro de su armadura entremezclándose con el vacío, su postura ligeramente encorvada, como un depredador en guardia, preparado para cualquier cosa. En su mano, la cortadora de plasma descansaba con un peso familiar. Su agarre firme y experimentado mantenía el arma en una posición lista, la amenaza siempre presente. Sus ojos, ocultos tras el visor, barrían el horizonte de metal retorcido, atentos a cualquier movimiento, a cualquier sombra que se deslizara entre los restos de una civilización extinta. Solo el suave resplandor cálido de las rejillas en su casco rompía la monotonía monocromática del paisaje. Como brasas encendidas en la negrura, el fulgor de su equipo contrastaba con la frialdad de su entorno, un recordatorio de que aún quedaba vida en ese infierno de hielo y acero. Y entonces, justo cuando el silencio parecía querer tragárselo por completo, dos luces destellaron en la distancia. No eran meros reflejos en el metal o el parpadeo errático de un panel moribundo. No. Estas eran diferentes. Eran cruces incandescentes, de un dorado intenso, flotando en la oscuridad. Isaac se detuvo en seco. Su respiración se volvió más pausada, controlada. Su dedo se deslizó sobre el gatillo de su arma, sin apretarlo del todo, pero listo. Las cruces ardían como brasas sagradas en la penumbra. Y lo estaban observando. Las cruces doradas permanecieron fijas en la penumbra, centelleando con una intensidad casi burlona, hasta que la oscuridad misma pareció plegarse a su alrededor. Entonces, emergieron. Dos siluetas descendieron con una fluidez mecánica, flotando apenas sobre el suelo de metal congelado. Sus cuerpos eran afilados, inhumanos, un contraste entre la elegancia sintética y la amenaza letal que desprendían con cada uno de sus movimientos. Pero lo que atrapó la mirada de Isaac fueron los adornos sobre sus cabezas, y además con 5 focos brillantes, resplandeciendo con el mismo fulgor dorado que aquellos ojos cruzados. No tenía idea de para qué servían. Ni le importaba. No tenía tiempo para preguntas irrelevantes. Un silbido filoso rasgó el aire, como un lamento metálico arrastrado por el viento gélido de Cooper 9. Un sonido que erizó la piel bajo su traje. Las criaturas desplegaron sus alas con un golpe seco, revelando la estructura mecánica oculta tras sus espaldas. Y entonces sonrieron. No era una sonrisa amistosa. No era siquiera un gesto humano. Sus bocas se abrieron más allá de lo natural, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas, dispuestas en un arco cruel y burlón. La expresión de un depredador que ya había decidido el destino de su presa. Isaac exhaló. El vapor escapó por los filtros de su casco, disipándose en el aire helado.
Su cuerpo, siempre tenso en un estado de alerta constante, se relajó en un instante. No por confianza. No por subestimación. Sino por instinto. La calma antes de la tormenta. Levantó los brazos con precisión mecánica, alineando su cortadora de plasma en una única acción fluida. Las veletas del cañón giraron con un chasquido característico, ajustándose a la posición horizontal con un destello de luz sobre la superficie metálica. Los láseres de referencia se encendieron, proyectando 3 líneas rojas sobre el pecho de la criatura más cercana. En su HUD, un marco holográfico parpadeó en tonos celestes, mostrando la munición restante con un sutil zumbido de píxeles. 20 disparos. El aire se cargó con una tensión insoportable. Y entonces, todo estalló en movimiento. El mundo pareció detenerse. El silencio era espeso y real. Solo interrumpido por la estática irregular de su radio y el leve siseo de su propia respiración filtrándose por los conductos de su casco. Frente a él, aquellos ojos cruzados e incandescentes lo perforaban con una intensidad malsana. No había expresión en sus rostros. Solo la fría, paciente certeza de depredadores a punto de desatarse. Isaac no esperó a que se presentaran. El instinto le gritó antes de que su mente pudiera procesarlo. El aire rugió. La primera se movió. La del cabello corto y chaqueta y la más insistente de las dos, explotó en velocidad, despegando con un estruendo metálico cuando sus alas rompieron el aire en un golpe seco. Una ráfaga de fuerza la impulsó como un proyectil y la fricción del aire hizo ondear la chaqueta con un silbido áspero. Sus garras, afiladas como cuchillas quirúrgicas, resplandecieron bajo el fulgor de su mirada. Puro filo. Filo destinado a destrozarlo. Isaac no parpadeó. Su cuerpo ya se había movido antes de que su cerebro terminara de procesarlo. La mano libre giró sobre su muñeca, con la precisión de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Un pulso vibró en el aire, casi invisible, cuando el módulo de Kinesis atrapó a la criatura en pleno vuelo. El impacto fue brutal. La inercia se disipó de golpe y la máquina se vio arrastrada por una fuerza invisible, quedando suspendida a centímetros de su posición. Pero ella no se quedó quieta. Su torso se torció de manera grotesca, retorciéndose en ángulos que no deberían ser posibles. Sus piernas se plegaron con una fluidez aberrante, sin rastro de huesos o estructura fija. A Isaac no le dio oportunidad de reaccionar. Apretó los dientes y la lanzó. Ladrón salió despedida como un muñeco de trapo, su cuerpo chocando y girando violentamente por el aire. El impacto con la estructura de metal retumbó en la distancia, haciendo temblar el suelo bajo sus botas. Isaac no perdió el tiempo. Apuntó. La cortadora de plasma rugió con su característico estallido seco, disparando 3 líneas incandescentes de pura energía cortante. Los proyectiles dorados trazaron una trayectoria perfecta. Pero la maldita era rápida. Se dejó caer en el último segundo, plegando sus alas con una precisión escalofriante, evitando el impacto por apenas milímetros. La línea de fuego chisporroteó contra la estructura metálica del suelo, dejando una marca humeante, y antes de que Isaac pudiera recalibrar su tiro, una sombra se proyectó sobre él. La otra. La de las coletas. Aterrizó con una postura relajada, inclinando la cabeza de lado como si analizara la escena con aburrimiento, disfrutando del espectáculo. Sus ojos centelleaban con una diversión cruel. Isaac apenas tuvo un segundo para notar su sonrisa. No era una sonrisa humana. Era una mueca afilada, burlesca, carente de cualquier calidez o humanidad. Un gesto de prepotencia y sadismo puro. Cuando habló, su voz goteaba burla. ¿Eso es todo lo que tienes, chatarrero? Isaac apenas movió la cabeza, como si este mismo ya la hubiera notado antes de que cayera sobre sus pies, pero sus ojos se entrecerraron en un gesto de seco y obvio desdén. ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Averígualo. Ladrón soltó una risa cruel y ronca, el silencio apenas duró un par de segundos antes de que el aire volviera a explotar en un estruendo de metal y furia. Ladrón las coletas se movió primero. Su sonrisa apenas se ensanchó antes de lanzarse contra Isaac con una velocidad feroz, el suelo cediendo bajo la fuerza de su despegue. Sus alas vibraron en una ráfaga oscura, impulsándola como un proyectil letal. Isaac no esperó a que estuviera sobre él. Su brazo se movió en un acto casi mecánico, su pulgar activando la rueda de selección en su palma. La cortadora de plasma vibró levemente cuando su sistema interno se reconfiguró, y en menos de un suspiro, el cañón se extendió con un chasquido metálico. Cañón de jabalinas estaba listo. La Murder-Drone apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el proyectil saliera disparado con una detonación sorda. El impacto fue brutal. El arpón la golpeó de lleno en el torso con una fuerza devastadora, interrumpiendo su embestida en seco y lanzándola como un proyectil en la dirección opuesta. Su cuerpo salió disparado en una trayectoria caótica, girando en el aire antes de estrellarse contra una pared metálica con un estruendo violento. Pero Isaac no se detuvo ahí. Antes de que la otra ala del cabello corto tuviera oportunidad de reaccionar, ella estaba en movimiento. Un destello azul brilló en su espalda cuando sus propulsores se activaron en un estallido de calor y gravedad. El suelo crujió bajo la presión de su arranque, mientras se impulsaba con una velocidad imposible. Ladrón de la chaqueta apenas pudo parpadear antes de que Isaac estuviera sobre ella. Su brazo se movió en un arco perfecto, y en un instante, el cañón de jabalinas se había plegado en su costado, reemplazada por algo más pesado. Un zumbido gutural llenó el aire cuando la sierra industrial cobró vida en
en su mano. El disco de control magnético cortante comenzó a girar a una velocidad vertiginosa, generando un resplandor naranja en su núcleo. Ladrón reaccionó con puro instinto, sus garras alzándose en una defensa desesperada. Pero Isaac no le dio oportunidad. La sierra descendió con un zumbido asesino. Ladrón apenas logró esquivar el primer golpe, su chaqueta cortándose por la vibración del filo de energía. Pero Isaac ya estaba girando sobre su eje, aprovechando la inercia de su propio ataque para dar un golpe descendente con un ángulo más agresivo. Esta vez, no pudo evitarlo. La Reaper cortó profundo. La sierra se hundió en su hombro, desintegrando el metal con una chispa de energía supercalentada, el zumbido del metal raspando reverberó con los gritos de dolor y pánico de V. Pero no se derrumbó. No. Con una flexión imposible de su torso, giró en un ángulo inhumano, impulsándose con un latigazo de sus alas. El golpe desvió la Reaper por milímetros, y antes de que Isaac pudiera terminar su movimiento y literalmente partirla a la mitad en un ángulo diagonal, sintió un destello de peligro. Un zumbido. Algo silbando por el aire. Isaac apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando la otra dron, la de las coletas, o también conocida como J, ya estaba sobre él de nuevo. Su sonrisa era más ancha, más feroz. Y en su mano, un filo negro como la noche se extendía desde su muñeca, curvado en una guadaña de puro metal asesino. El arma cayó con una velocidad asesina. Isaac gruñó y levantó su brazo instintivamente, su guantelete reforzado absorbiendo el impacto con una vibración brutal. Pero la fuerza del golpe lo hizo tambalear. Apenas pudo estabilizarse antes de que la otra ya estuviera en movimiento otra vez. Las dos atacaban en perfecta sincronía. Furia desatada. Filo contra filo. Pero Isaac ya había visto suficiente. El juego había terminado. Sin dudarlo, apretó su palma y una pulsación invisible retumbó en el aire. El acelerador de supergravitrones se activó en su exotraje. El tiempo pareció ralentizarse. No lo suficiente para detenerlas por completo, pero sí para darle la ventana de oportunidad que necesitaba. Los ojos de Isaac brillaron con la cálida luminiscencia de su visor. Y entonces, contraatacó, la ráfaga de energía gravitacional tembló en el aire, creando ondas de distorsión que hicieron que la luz misma pareciera fragmentarse en prismas momentáneos. Las drones sintieron el tirón en sus circuitos antes de que sus cuerpos metálicos fueran atrapados por el rayo cuántico, específicamente del módulo de estasis. El tiempo dentro del radio de impacto se dilató de manera brutal. Los rayos de energía temporal chisporrotearon y se deslizaron como filamentos vivos alrededor de ambas máquinas de matar, generando un zumbido estridente que se incrustó en la atmósfera. La distorsión gravitacional desgarró placas de su blindaje y dejó grietas incandescentes a lo largo de sus exoesqueletos. Isaac sintió la resistencia del aire volverse casi tangible, pero su cuerpo se movió con precisión quirúrgica. No lo suficientemente rápido. La guadaña de J aún descendió. El filo negro vibró en el aire antes de cortar a través del traje, perforando carne con un ardor infernal. Un destello de chispas saltó en el aire, flotando como residuos de estrellas moribundas antes de que la sangre de Isaac brotara en un desastre de manchas escarlata, haciendo que soltara un jadeo de sorpresa y dolor sutil, nada del otro mundo para él realmente. Pero su traje ya estaba respondiendo. El sistema de sellado se activó al instante, la herida cerrándose con una barrera sintética, mientras el dispensador automático de Medpack inyectaba una dosis de regeneración directa en su flujo sanguíneo. El dolor fue reemplazado por una ola fría, casi anestésica. Él exhaló. Separándose con un movimiento calculado, dejó que la energía en su guantelete creciera. El acelerador de supergravitrones cargó una esfera de pura devastación cinética, vibrando con una intensidad que deformó el espacio inmediato a su alrededor. El zumbido alcanzó su punto máximo. La explosión gravitatoria se liberó en un estallido lineal. Las drones apenas tuvieron tiempo de procesarlo. El impacto las alcanzó antes de que pudieran reaccionar, la presión descomponiendo la estructura de sus cuerpos a nivel molecular por un fugaz instante. Sus siluetas se distorsionaron en un morrón de partículas desintegradas, como si estuvieran siendo devoradas por una tormenta de microfilamentos de luz. El aire comprimido contra sus cuerpos las aplastó con una brutalidad inhumana. Sus formas fueron despedidas por la fuerza del impacto, lanzadas como proyectiles descontrolados. El sonido de su colisión contra el suelo resonó con un eco metálico. Pero estaban vivas. Isaac lo sabía. No se iba a arriesgar. Navegó rápidamente por el selector de armas, la rueda holográfica girando entre múltiples opciones antes de asentarse en la familiar estructura del cañón de jabalinas. El mecanismo interno de la herramienta de ingeniería zumbó cuando se preparó para disparar. Y disparó. El primer proyectil atravesó la distancia en un parpadeo, incrustándose en la pierna de V, fijándola al suelo como si fuera un insecto atrapado en una vitrina. El segundo se clavó en el brazo de la DJ, deteniendo su intento de incorporarse con un chasquido seco. Ambas gruñeron con un aire de resentimiento, retorciéndose en su lucha por liberarse. Isaac las miró por un instante, su visor iluminándose con una tonalidad fría. Luego suspiró. Guardó el arma. Y se fue caminando a un paso cauteloso pero lo suficientemente rápido como para abandonar el lugar en breves instantes. Una vez más, había sobrevivido. Fin del capítulo.